en mi corazón, ¿verdad? Como siempre. Y pues hemos titulado la palabra, como ustedes lo ven ahí en la pantalla, Valles de sombra del alma. Amén. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, de que bíblicamente hablando somos seres tripartitos. Amén. Miren, hay una cita en la Biblia, no sé si me recuerdo en este momento, más o menos dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, ahí está, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, dice, irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces, ¿por qué les coloco esa cita? Por todas las razones, ¿verdad? Pero una principal, porque ahí dice espíritu, alma y cuerpo. Entonces ustedes y yo sabemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Decimos amén? Pero lamentablemente, mis amados hermanos, ¿en dónde es donde se dan los más grandes conflictos dentro de nuestro ser integral? En el alma. La Biblia dice, que el espíritu dice, amén. El espíritu dice, está dispuesto. O sea, el espíritu, mi amado hermano, que a ti y a mí Dios nos ha entregado, dice la Biblia que ese espíritu siempre está dispuesto. Amén. Siempre en nuestros corazones hay un deseo de buscar de Dios, hay un deseo de orar, hay un deseo del Señor, siempre. Amén. Pero muchas veces, mis amados hermanos, entra en juego el alma, y es ahí en donde empieza el conflicto, ¿verdad? En donde, sí, yo sé que tengo que buscar de Dios, pero hoy no tengo ganas. Miren, yo conocí a una mujer, mis amados hermanos, que en la iglesia donde ella se congregaba, los cultos eran martes, jueves y domingo. Yo creo que es igual que acá. Amén. Un día martes dijo, hoy no tengo ganas de ir al culto. No fue. Llegó el día jueves y dijo, hoy tampoco tengo ganas de ir al culto. Y no fue. Llegó el día domingo y ¿qué creen que dijo? Que no tenía ganas. ¿Cuánto pasó ya? Una semana. Pero ¿saben? Cuando esta mujer vino a reaccionar, ¿cuánto tiempo creen que había pasado ya que tenía sin congregarse? Un año. Al año, mis amados, no reaccionó y se dio cuenta, santo Dios, un año. No se retiró de la congregación, no dejó de congregarse, mejor dicho, por problemas. Sí, sencillamente, un día ella dijo, hoy no tengo ganas. Yo no sé cómo les ha pasado cuando dijo Pedro Infante, ¿verdad? Parece que va a llover. Y ya se va llegando la hora del culto. ¿Cómo se sienten en ese momentito cuando uno mira como, ya va a llover? Y lo peor que no tengo carro, está en el taller, estoy pensando, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? El espíritu está dispuesto. El espíritu dice, voy. ¿Y de dónde viene el no voy? Es que no tengo carro, pastor. Es que no tengo para el Uber, pastor. Y no tiene dos hermosas piernas que el Señor le regaló. Miren, hay gente que no sabe, mis amados hermanos, pero en su momento nosotros íbamos a servir a Poás, y cuando no teníamos para ir a servir, ¿saben cómo nos íbamos? A pie. Eso casi nadie lo sabe. Y está cerca Poás, de aquí para allá. Pero como teníamos que servir, ya después el Señor nos fue proveyendo, pagábamos bus. Ya nos íbamos en bus. Ya después nos íbamos en Uber. Ya después dejamos de ir. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque ustedes y yo tenemos la disposición de servir, de buscar a Dios, ¿sí o no? ¿Y de dónde viene ese pero?
del título, de que muchas veces en nuestra alma hay valles, y yo sé que si yo les pregunto, menciónenme ustedes una cita bíblica que hable de valles, ¿qué cita me dirían? Ahí les di un tips, una idea con lo que está ahí en la pantalla. Exacto. Aunque ande en valle de sombras, ¿y qué dice acá? De muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ok, entonces en nuestra alma, mis amados hermanos, muchas veces hay valles, hay etapas, hay momentos difíciles que ustedes y yo no quisiéramos pasar, pero los tenemos que pasar. Pero son necesarios que los pasemos, porque solamente así, mis amados hermanos, logrando pasar las dificultades, nos van a formar un carácter. ¿Por qué creen ustedes de que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, cuando los saca de Egipto, ¿por qué no los metió de una vez a Canaán? ¿Por qué los hizo pasar por el desierto? Yo se los he dicho en más de una oportunidad. ¿Por qué pasó eso? Porque recordemos que ellos en Egipto eran esclavos. ¿Y por qué los pasa por el desierto? ¿Por qué no los llevó a la tierra prometida de una vez? Porque la tierra prometida estaba habitada por gigantes. ¿Qué creen que hubiera pasado? Los saca de Egipto de una vez a la tierra prometida. ¿Qué creen que hubiera pasado? Los gigantes los matan. O sea, los saca de la opresión a la muerte. ¿Pero por qué los pasó por el desierto? ¿Quién habló? Para hacerlos fuertes y para prepararlos como soldados, como guerreros. Entonces, cuando ya llega la generación que entró y ven aquellos gigantes, sabemos que fueron dos, pero al final los enfrentaron un montón. Ya el pueblo de Israel ya no iba como esclavo, sino pasó por el desierto, pasó por el valle, y cuando llega a ver a aquellos gigantes, dicen: el Señor nos los va a entregar. ¿Y se los entregó o no se los entregó? Entonces, ¿por qué muchas veces, mi amado hermano, a ti y a mí, el Señor nos saca de un lugar de opresión y nos pasa por un valle y nos pasa por un desierto, en lugar de darnos la bendición de una vez? Porque mire, yo conozco gente, mis amados, a mí me lo dijo uno, y conozco testimonios de otros pastores. Con el testimonio de un pastor, del apóstol Germán, si alguien lo conoce, dice que cuando él empezó en Honduras, había una familia que esa familia era fiel, se congregaba y se congregaba y se congregaba, pero vivían lejos del templo. Y un día dice que ellos empezaron a hablar al Señor: Señor, un carro, y el Señor les dio un carro. Llegó el primer día de culto, ya que ellos tenían carro, ¿y qué creen que pasó con los hermanos? No llegaron. Qué curioso, esto lo cuenta el apóstol Germán. ¿Qué habrá pasado? Llegó el segundo día de culto y no llegaron. Qué curioso, qué raro. Llegó el tercer culto, ya una semana, y no llegaron. Entonces viene el apóstol a ver que ya una semana sin congregarse y los llama: hijitos, mirá, ¿qué pasó que no han venido? Es que como usted sabe, apóstol, le respondió, ahora el Señor nos dio nuestro carro, y el lugar en donde está la iglesia es muy peligroso, no vaya a ser que nos lo roben. ¿Qué piensan ustedes de eso? Eso solo pasa allá en Honduras, ¿va? Entonces muchas veces, por eso, mis amados hermanos, Dios no nos da lo prometido, lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque aquella bendición puede ser un motivo de perdición. Conocí el caso allá en Guatemala. Bueno, cuando vivíamos allá, el vehículo en donde la familia se accidentó, lo dejaron ahí, hicieron una cosa de cemento y montaron ahí el carro, ¿cómo les puedo decir? Como un ejemplo. ¿Por qué? Porque esta familia, la misma historia, le pedía a Dios un carro, y allá en Guatemala hay un puerto que es muy famoso, a mí no me gusta, pero a la gente le gusta de llenarse de arena, el puerto de San José. Y siempre que alguien tiene un carro nuevo, se van al puerto de San José. Esta familia, el Señor le dio su carro, día domingo, día de culto, se fueron al puerto de San José. ¿Qué creen que pasó?
se accidentaron, el carro se quemó y yo no sé si todavía estará ahí. Y el carro lo dejaron ahí como memoria, como recordatorio, porque hay una bajada muy peligrosa y ellos de plano, tanta la emoción y hasta ahí. Un hermano a mí me dijo, pastor, me dijo, cuando yo tenga carro yo lo voy a llevar a predicar a donde usted guste. Está bien, yo no le creí, pero le dije, está bueno. Le dieron el carro, ¿qué creen que pasó? Se desapareció. A ni un solo lugar me llevó, hermano. Pero eso no pasa acá, eso solo pasa allá en otros países. ¿Decimos amén? Ah, gloria a Dios. Yo pensé que aquí también pasaba. Entonces vean, muchas veces, mi amado hermano, hay valles, hay cosas, hay áreas en nuestra alma que tienen que salir, que tenemos que vencer, que tenemos que, mis amados hermanos, rendir, entregar, sacar, para poder estar en el nivel, en la dimensión al cual Dios desea llevarnos, en el cual Dios desea que estemos. ¿Decimos amén? Vean esto, vamos a leer. Salmo de David. El Señor es mi pastor. ¿Qué dice ahí, mis amados hermanos? No los escuché. El Señor es mi pastor. ¿Habrá algo que te falte esta mañana, mi amado hermano? ¿Seguros? ¿No te falta nada? Ahí se los dejo para que piensen, porque no me quiero centrar ahí. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él restaurará mi alma. Decimos amén. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y aquí está la base. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Alguien no leyó bien ahí, dijo tu vaca y tu caballo, dijo, pero no es vaca ni caballo, es vara y callado. Me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, ¿qué dice? Ok, ¿se dan cuenta? Ok, empecemos. El Señor es mi pastor. Si desde ese momento lo tomamos, el Señor es mi pastor, se entiende, y ahí lo dice, nada me va a faltar. Pero luego dice en el versículo 4 que vamos a pasar por valle de sombra, por valle de sombra de muerte. Bueno, y no que el Señor era mi pastor, pues. Ustedes han leído en la Biblia, vamos a explicar, tratar de explicar esto, porque aquí la Biblia dice, en lugares de verdes pastos, ¿qué dice? Vamos a ver qué es el descanso. Me hace descansar. En la Biblia, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor. Pedro le dice Jesús a Pedro, Satanás te ha pedido para qué, le dice. Miren qué tremendo. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Qué le hubieran dicho ustedes? Pensemos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, es un pensamiento. Pensemos que el Señor viene y menciona nuestro nombre y nos dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Qué le hubieran contestado ustedes al Señor? Ay, Señor, manda a Judas mejor. Manda a Tomás por incrédulo. Yo no. ¿Pero qué le dijo Jesús? Pedro le dice, Satanás ya te pidió, te va a pegar una zarandeada. ¿Qué le dijo Jesús? No, esa es otra cita. Pero no temas, le dice, que yo ya he orado por ti. Entonces le dijo que lo iba a librar. Le dijo que lo iba a librar de la zaranda. Le dijo que lo iba a librar del valle. ¿Qué le dijo? Yo ya oré por ti. ¿Nos basta? Nos basta, mis amados hermanos, con que alguien ore por nosotros en momentos de angustia, en momentos de tribulación. ¿Nos basta? Silencio en la iglesia de Cristo, dijo el apóstol Guillermo. Responda, ¿nos basta? Estoy pasando por un momento de prueba, tribulación, dificultad, y el pastor viene y me dice, voy a orar por usted. ¿Basta? ¿Es suficiente? Debería, ¿verdad?
¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús hizo. Yo ya he orado por ti. Y ustedes saben lo que pasó después. Le pegó una arrastrada a Satanás a Pedro, que terminó negando a Jesús. Yo no lo conozco. Bien, si hablas igual que no lo conozco, pero si tu forma de hablar te delata y termina maldiciendo y diciendo que no. Y cuando él dijo que no, cantó el gallo. Ok, pero avancemos. Miren pues, aunque pasemos el valle de sombra y de muerte, que la Biblia dice ahí, mis amados hermanos, que aunque no querramos lo vamos a pasar, pero ese valle es en el alma. No creo que me dé tiempo llegar para darles algunos puntos, amén. Pero vean, dice acá: en lugares de verdes pastos me hace descansar. Entonces, cuando llegue el momento de ese valle de sombra de muerte, ¿cómo voy a llegar yo? En lugares de verdes pastos me hace descansar. Pues cuando llegue el momento del valle, cuando llegue el momento de la angustia, de la prueba, de la dificultad, de la tentación, de ya no aguanto más, ¿cómo voy a llegar yo? ¿Descansado o cansado? En lugares de verdes pastos me hace descansar. Y cuando venga el momento de la angustia, ¿cómo voy a estar yo? Descansado, reposado, tranquilo, en angustia, pero en paz. Así estamos cuando viene la angustia, mis amados hermanos. Así estamos cuando viene la fecha de pago. ¿Cómo está mucha gente muchas veces? Preocupada, tribulada, ya no aguanta. Miren, el primer error que cometemos: ay, no puedo ir a la iglesia. Si lo que a usted le falta es dinero, mi amado hermano, no congregarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo busca, mis amados hermanos, que en los momentos de aflicción lo que él busca es apartarnos del Señor. Y muchas veces tú y yo podemos atribuirle ese despropósito a la situación, pero la situación, lo dice ahí, Dios lo permite. ¿Para qué? Para ver qué tanto reposo, descanso, consuelo tenemos cuando llegue el momento del valle de sombra. A todos nos va a llegar. La Biblia habla también del famoso día malo. Dice: el que presta al pobre, a Jehová le presta, y cuando le llegue el día malo, Jehová se acordará de él. ¿Cuántos quieren que le llegue el día malo? Reprendo, te reviro, reboto, renuncio, no lo quiero, chis. Pero la Biblia dice que cuando nos llegue el día malo, Jehová se acordará de nosotros. Sigamos. Entonces, cuando venga, mi amado hermano, ese valle de sombra en el alma, ¿cómo tengo que estar yo? Descansado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? Porque dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar. La palabra descansar, vean qué interesante, significa agazaparse con todas las cuatro patas encogidas como un animal reclinado. ¿Qué ven ahí? ¿Qué se imaginan al ver esos animales ahí? Ay, qué miedo, pastor. Entonces, ¿qué es? Bien, te los pongo acá. La palabra descansar significa agazaparse con todas las cuatro patas encogidas como un animal reclinado. Eso es lo que significa. Dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar. Y descansar es agarrarse así como está ese animal. ¿Por qué? Porque viene el versículo 4. En el versículo 2 dice: me hace descansar. Pero viene el versículo 4. ¿Y qué dice? Que aunque pasemos por el valle de sombra, ahí lo vamos a dejar, de muerte, ¿qué tengo que hacer cuando venga ese momento de dificultad? ¿Qué tengo que hacer cuando sienta que ya no puedo más? ¿Ah? Sí, pero según el significado, porque ahorita ya avanzamos. ¿Qué tengo que hacer? Dijo el apóstol Sergio, ya más agarrado que un trapecista. ¿Qué tengo que hacer? Cuando venga ese valle de sombra de muerte, ¿qué tengo que hacer?
¿Cómo? Agarrarse, como está ese otro ahí en el árbol, agarrarse y saber que venga lo que venga, si tú y yo estamos agarrados del Señor, nada nos va a pasar. Escrito está: Jehová va delante de nosotros como un poderoso gigante, y caerán 1000 a nuestro lado y 10,000, ¿qué dice?, a nuestra diestra, y a nosotros no nos va a pasar nada. Pero si cuando entre al valle de sombra de muerte estoy agazapado, aferrado a Él, no me pasa nada. Pero ¿qué es lo primero, mi amado hermano, que la gente hace? Por ejemplo, le falta el dinero. ¿Qué es lo primero que hace? Día de culto. Ay, pero me salió mi trabajito. ¿Cuánto le van a pagar? 5,000 colones. ¿Se está agazapando? ¿Se está agarrando del Señor? ¿O qué está haciendo? En el momento que más agarrado debería de estar, qué ocurrentes somos los, no sé si decir los cristianos o los seres humanos o los cristinos, es cuando se suelta. ¿Cómo dicen ustedes acá? Diario. En el momento que más se debería de agarrar, es cuando se suelta. ¿Por qué somos así, mis amados? Vean, ¿qué es agazaparse? Agacharse o encoger el cuerpo contra la tierra, generalmente para ocultarse, para pasar desapercibido o estar al acecho. Ustedes saben que cuando lo que pasó en el 2020, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nos encerraron. ¿A cuánto les gustó estar encerrado? Dijo alguien allá, la gran puesta. Yo creo que cuando salgamos de aquí, de la casa, yo voy a salir divorciado, dijo. ¿Por qué? Porque nunca había pasado tanto tiempo con su esposa. Y ahí están todavía juntos. Ok, ¿por qué le digo eso? Porque en ese entonces muchos nos aferramos a una cita que dice, no recuerdo dónde está ahorita, pero sí sé que está en la Biblia: enciérrate, pueblo mío, enciérrate, cierra la puerta tras de ti mientras pasa. Puede ser muchas cosas, el destructor, la aflicción, el agobio, pero ¿qué decía? Enciérrate. Entonces, mi amado hermano, cuando venga ese valle de sombra en el alma, que va a venir, no importa, mis amados, ahí traigo un ejemplo con el mismo Señor Jesús. ¿Por qué creen ustedes que Jesús pronunció una frase que dijo: Dios mío, ¿por qué? ¿Qué dijo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué creen que lo dijo? ¿Por qué Jesús dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad? O sea, ¿cuál era la voluntad de Él en ese momento? Señor, yo no quiero ir a la cruz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Entonces, algo que tenemos que tener claro, mis amados hermanos, por favor, que cuando venga el valle de sombra de muerte, es cuando más tenemos que agarrarnos al Señor. Y no cometamos el error de mucha gente, que cuando viene el valle de sombra de muerte, es cuando se suelta. ¿Alguna vez has cometido ese error? Cuando viene el valle de sombra, es cuando te sueltas. Pero avancemos. Miren qué interesante, mis amados hermanos, este significado. Descansar, según la concordancia, significa acechar. No irse a echar, ¿va? No, acechar. Yo pensé que era irse a echar, pastor. No, es acechar. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hay un valle de sombra de muerte, mi amado hermano, lo que hay es un peligro espiritual que requiere, escuchen esto, vigilancia. ¿Y qué dice allá abajo? Resistencia. Y si ustedes ven esta imagen, ¿qué es lo que está haciendo ese guepardo ahí? Acechando.
Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer, mis amados hermanos? Miren qué tremendo. Muchas veces cuando está el problema, el valle, la aflicción ahí en el alma, lo primero que hacemos es ponernos tristes, deprimidos. ¿Por qué a mí, pastor? Si Él me dijo que me amaba, pastor. ¿Y sabe qué? No era verdad. ¿Por qué? Si en ese momento lo que tenemos que hacer es acechar, saber de que hay un peligro espiritual en el momento, mi amado hermano, que tú y yo entremos en aflicción, en carne, en congoja, en contienda, en lo que sea que esté afectando tu alma, tienes que entender de que ese es un momento de un peligro espiritual y lo que tienes que hacer es vigilar y resistir. Vigilar y resistir. ¿Por qué? Porque hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Que se pierda tu alma. ¿Cuál es el peligro? Que te sueltes del Señor. Y escrito está: lejos de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que está en mí y lleva mucho fruto, será podado. Un valle. Pero el que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Y este otro me gusta. ¿Qué es descansar? Cestear. Allá en Guatemala hay una avenida muy famosa que se llama La Sexta Avenida. Entonces aquí los guatemaltecos le habían dicho, no es sextear, sino es cestear. ¿Qué es cestear? Reposar en un lugar para protegerse del calor del sol. ¿Han leído ustedes en el Cantar de los Cantares, que dice ahí en el Cantar de los Cantares: morena soy? ¿Lo han leído? ¿Y por qué dice que es morena? Porque el sol, dice una versión, me miró. Otra dice porque el sol me quemó. Y aquí que dice que es cestear, protegerse del calor del sol. ¿Y qué representa, mis amados hermanos, el calor del sol? Las pruebas. Hermana Alejandra es maestra. ¿Cómo se ponen los alumnos a la hora de la prueba? ¿Y usted como maestra? Contenta. Yo también hago exámenes aquí desde doctrina y yo me les quedo viendo, yo contento viendo cómo suben. Y ellos todos nerviosos en el momento de la prueba. ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser los nervios a la hora de una prueba, de un examen? Porque no estudié, porque me va a agarrar la maestra copiando, por inseguridad. Entonces, mi amado hermano, el calor del sol lo que representa son pruebas, dificultades, que a veces querramos o no querramos, vamos a tener dificultades. Miren, yo estaba bien contento, les pongo un ejemplo, uno de estos días, porque bendito Dios, vendimos una cama y fuimos y yo me puse a hacer cuentas, dije, con esta cama pues salimos de esto. Y cuando voy a hacer el primer simple para pagar, ¿pueden creer ustedes que me hacían falta 23,000 colones? Y empezamos a preguntar con mi esposa, pero no, la cosa que creo que me robaron 23,000 colones de la cuenta. Ese día particularmente no me sentía muy bien y nos acostamos como a las 9 de la noche, ya estábamos dormidos. Y cuando revisamos el estado de cuenta, ese simple transacción, vamos a ver qué fue, se hizo a las 10:30 de la noche, a esa hora ya estábamos durmiendo. ¿Cómo creen que me puse? Yo ya estaba contento porque con esta cama hacemos esto y de todo, y cuando voy a hacer el primer pago, me faltaban 23,000. ¿Cómo creen que me puse? Angustiado, preocupado, ya no voy a pastorear. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque son cosas, mi amado hermano, que no tenemos previstas, pero pasan. ¿Y qué puedo hacer?
hacer otra cama y venderla, diría. Pues es lógico, algo va a hacer, pero con que nos preocupemos no vamos a hacer nada. Lo que tenemos que hacer es proteger. Miren, este también es interesante. Los significados que están ahí en amarillo, en el cuadro amarillo, son los significados de la palabra descansar. ¿Qué es descansar? Engastar piedras preciosas. ¿Y qué es engastar? Es el proceso de fijar una piedra preciosa en una pieza de joyería mediante técnicas que aseguran su estabilidad y realzan su belleza. Entonces, ¿para qué son los valles de sombra, mi amado hermano? ¿Para qué es el descanso antes del valle de sombra? Para que tú y yo estemos firmes. Nos van a venir las dificultades, pero si yo ya he descansado porque el Señor es mi pastor, yo voy a estar firme. Yo voy a estar firme. Amén. Y miren lo que dice acá: y va a realzar su belleza. Más de algo bueno, mi amado hermano, tú y yo tenemos que se pueda compartir con alguien más, y eso en medio del proceso que podamos estar pasando va a relucir para poder ayudar a alguien más. Pero avanzo porque ya el tiempo me va avanzando. Y la palabra esa, descansar, significa aprisco, y me llamó mucho la atención, por eso hasta una imagen les traje acá. Dice, aprisco es un paraje donde los pastores recogen a las ovejas para resguardarlos de la intemperie, pero también son límites que guardan la identidad del creyente. Y cuando me puse a investigar la palabra aprisco, yo tenía la idea de que un aprisco era una cerca, ¿verdad?, que ponen y las meten ahí. Pero no, cuando fui a investigar el aprisco del que la Biblia habla, dice que los apriscos eran así. Eran unos lugares de piedra cerrados con una sola puerta, y el pastor se ponía en la puerta. ¿Qué les va a pasar a esas ovejas ahí? Nada. Y eso es descansar, mi amado hermano. Entonces, cuando venga el valle de sombra de muerte, si nos lo tomamos como una figura espiritual, y yo soy la oveja del pastor, yo soy la oveja del Señor, ¿cómo me va a tener Él? Resguardado en un aprisco. Y en la puerta, ¿quién va a estar? Él. ¿Quién se va a animar a entrar ahí? Un oso, o un león, o un lobo que quieran entrar. ¿Qué hizo David con esos? Los mató. Pero avancemos, mis amados hermanos. Vean pues. Bueno, yo estoy explicando ahorita todo lo que viene antes de entrar a ese valle. Dice acá, junto a aguas de reposo. ¿Qué dice? Ok, entonces se dan cuenta, cuando dice descansar, tenemos que estar activos, pero ahora dice, junto a agua de reposo, me pastoreará. Voy a ir un poquito más rápido. Yo ya tengo bastante tiempo acá. Dice que pastoreará es correr con una chispa, y les voy a poner la imagen. ¿Qué se imaginan ustedes con eso, con esa imagen, hermano? Alguien que me responda rápidamente. ¿Qué se imaginan al ver a ustedes a una persona así? Solo uno, hermano. ¿Alguien se imagina algo? Está huyendo, dice. ¿Los demás? Huyendo para que no se le apague. ¿Nunca vieron ustedes cómo empiezan los Juegos Olímpicos? Corren por varios países con una antorcha, y cuando ya llegan al estadio con la antorcha encendida, encienden la llama en el estadio donde empieza, y eso hace que inicie los Juegos Olímpicos. Ok, no estamos hablando de los Juegos Olímpicos, pero cuando vemos esto, ¿qué es correr con una chispa? Cuando dice acá, me pastoreará, es correr con una chispa, que el fuego, la unción, la gracia, la virtud de Dios que haya en ti, si tú te dejas ser pastoreado por Él, a donde vayas, mi amado hermano, vas a ir a encender fuego. ¿Me doy a entender con eso? Vas a trasladar lo que tienes, pero dice que esto es correr, es rápido. Pero si la chispa que hay en nosotros se apaga,
Entonces, ¿en dónde está la clave? Para que lo que tengamos, no tengo plata ni oro. Amén. Por eso era que no tenía plata, porque no oraba. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo, pero la chispa que tengo, te la doy. Levántate y anda. Entonces, pero esto pasa ¿cuándo? Cuando uno es pastoreado. Tú y yo tenemos que ser pastoreados por el Señor, mi amado hermano. Y perdón, pero aquí en la tierra nos dejó hombres imperfectos para que nos pastoreen, pero más de alguna chispa tienen que tener, y esa chispa nos tiene que encender y llevarla. ¿A dónde? Por ejemplo, acá. Ok, estamos los que estamos, ¿verdad? Pero cuando cada uno de nosotros nos vamos a nuestra casa, imagínense, y le trasladamos esta chispa, ¿a cuánta gente podemos alcanzar? Porque no vivimos solos. Más de alguien llega a nuestra casa, con más de alguien vivimos, y de eso se trata, mi amor. Yo soy pastoreado, ¿para qué? Para que la chispa, la gracia pueda ser, hasta el espíritu, el don de Dios que hay en mí, no se apague, sino con esa chispa, con ese fuego, con esa gracia, con esa unción, a donde yo vaya, enciendo a otros. Pero para eso tengo que ser pastoreado, pero entender que aunque sea pastoreado, que aunque tenga una chispa, esa chispa me va a servir para cuando entre el valle de sombra, esa chispa no se apague, sino aunque esté pasando el valle de sombra. Jesús en la cruz, otra palabra que dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Se le apagó la chispa. No. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando entramos al valle de sombra? A muchos se les apaga la chispa en medio de ese valle. Primera de Corintios 9:4 dice: todos corren. Ahí le quité una parte por causa del espacio, ¿verdad? Pero solo uno se lleva el premio. Dice: corred de tal manera que obtengáis el premio. Miren, voy a avanzar, mi amado, porque quiero llegar a darles algunos valles. Fluir, la palabra pastorear significa fluir. Esto representa una vida espiritual sana y llena del Espíritu Santo, que como un río fluye para sobrepasar todo obstáculo y ayudar al más necesitado. Entonces, ¿por qué necesitamos ser pastoreados? Porque miren, ustedes y yo podemos estar pasando problemas, dificultades grandes, si lo quieren ver así. Pero cuando nos comparamos con otras personas, nuestro problema, que es problema, no estoy diciendo que no es problema. Miren, por ponerles un ejemplo, no sé si habrán visto la noticia, pero uno de estos días se vino a estrellar un carro ahí a la cerca esa. Nosotros estábamos durmiendo, eran como las 5 de la mañana, mi esposa me dijo: cielo, pasó esto, vaya a ver, y salí, pero según yo, que era un carro nada más. ¿Cuál fue mi impacto? Que cuando yo vi, debajo del carro estaba un muchacho. ¿Cómo creen que yo me puse cuando yo vi eso? O sea, yo dije: ¿qué pasó con la cerca? Y cuando veo al muchacho ahí, pregunto: ¿por qué salí yo? Por sapo, ¿vale? ¿Por qué salí yo? Porque la pastora lo mandó. No, hombre, seamos serios. ¿Por qué salí yo? ¿Por la cerca? Porque mi esposa siempre me dijo: mire, vaya a ver qué pasó con la cerca. Yo salí por una cerca. ¿Cuál era mi preocupación? La cerca. ¿Y el muchacho? ¿Me doy a entender? O sea, cuando se compara lo que yo estoy pasando a lo que pudo haber pasado otro, ¿qué necesito? Fluir. Fluya, mi amado amigo, fluya. Y ese fluir con lo que Dios te ha dado va a hacer que cualquier obstáculo, así como un río, así se vaya, así se vaya. Ayer creo que mi esposa obtuvo noticias y lamentablemente el muchacho está delicado. Pero ¿cuál es mi preocupación? Que me paguen la cerca. Estoy poniendo este ejemplo para que me den
entender, ¿verdad? Amén. Es que muchas veces nuestras cosas son así, mis amados hermanos, cuando las comparamos con los problemas de otros. Entonces, ¿qué necesito para que esos problemas que tenga no me estorben, no me aparten del Señor? No me apaguen la chispa. Lo que necesito es fluir. Fluya más de algo Dios te ha dado. ¿Y qué es lo que el enemigo busca al poner aflicción? Que lo que Dios te ha dado se detenga, que dejes de fluir. Y si dejas de fluir, cualquier cosa va a ser un obstáculo, sea pequeño, sea grande, pero será un obstáculo. ¿Por qué? Porque dejaste de fluir. Pero si fluimos como un río, ustedes saben que un río, aunque le pongan ahí alguna presa, con el paso del tiempo, esa presa hay que arreglarla. ¿Por qué? Porque el río lleva fuerza. No sé si habrán visto algún video de la constancia de una gota de agua. Miren, allá en Guatemala hay un lugar que le llaman las capuchinas. ¿Por qué le llaman las capuchinas? Porque ahí había unas monjas que tenían unos gorros que eran capuchones y le decían capuchines. La cosa es que cuando una monja se portaba mal, ahí están todavía, las encerraban en unos cuartitos, yo por decirlo así, cuartitos, les digo, como un closet, digámoslo así. Una parte pequeñita en donde solo cabe una persona parada. Háganse la idea, una persona parada. La metían ahí y arriba eso tenía un agujero. ¿Y qué hacían ahí? Le dejaban caer una gota de agua sobre la cabeza. Cuando las personas salían de ahí, salían locas. Y eran monjas. ¿Por qué? Porque ese era el castigo por mal portadas. Y ahí está la historia todavía. Con una gota de agua constante sobre la cabeza, las volvían locas. No sé si habrán visto los videos en donde una gota de agua constante hace un agujero en la roca. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Y si nosotros fluimos como fluye un río, ¿qué nos va a detener? ¿Qué nos va a detener? ¿Qué va a hacer que yo deje de fluir? Nada. Pero cuando hay un valle de sombra en el alma, dejo de fluir. Y cualquier cosa que ni es obstáculo. Hermanos, miren, fíjense que pasó esto con la cerca. No hay culto el domingo, hermano, hasta que se arregle. ¿Qué me dirían? Si yo les digo, hermanos, miren, pasó esto con la cerca, hasta la otra semana hay culto, ¿qué me dirían? ¿Ah? ¿Eso es la cerca? ¿Es un inconveniente? Sí, porque hay que arreglarla. Amén. Pero que eso me impide hacer culto. Nada que ver, ¿verdad? Cero. De una vez. Pero todo fresa. Ok, pero miren qué interesante, hermano. Ayer, hermana Maritza nos decía algo y yo pues le doy la gloria al Señor. Pero ella nos decía, veníamos de la actividad de matrimonios, nos decía, pastores, yo les agradezco porque desde que estoy con ustedes siento que he avanzado en la misión. Entonces, cuando alguien tiene pastor, mi amado hermano, cuando alguien tiene pastora, cuando alguien es pastoreado, no hay de otra, tiene que avanzar y punto. Ok, la pregunta es, ¿y si tiene pastores y deja de avanzar? ¿Por qué es? No está siendo pastoreado, o el valle de sombra en su alma lo estanca. Los problemas lo estancaron. Las dificultades lo estancaron. Entonces, si ustedes y yo tenemos pastores, decimos amén, tenemos que avanzar. No te puedes quedar en el mismo lugar, mi amor. No puedes pretender toda la vida solo venir y congregarte. Algo tienes que hacer. Amén. En algo tienes que avanzar. Ay, es que pastor, a mí, allá en 1900, eso fue el siglo pasado, hermano. Allá en 1900 me pasó esto y lo otro. Y viera, pastor, no he podido, pastor, todavía. Ya estamos en el siglo XXI. Y mucha gente todavía con lo que le pasó en 1900. Tienes que avanzar. Un amén. Tienes que avanzar. Ya no puedes estar en el mismo lugar, mi amado hermano. Tienes que avanzar. Decimos amén. Y eso solo pasa cuando uno es pastoreado. Y cuando uno es pastoreado y se deja pastorear, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, mi amado hermano. Pero bueno, avancemos, mejor no entro en detalle. Es mucho más que moverse hacia adelante. Es un llamado espiritual a
crecer, confiar, obedecer y perseverar. Caminar en obediencia sin desviarse ni rendirse. Ahí está la chispa. Tanto, y pensé que ya iba a llegar, hermano. Ya casi. ¿Se dan cuenta? En el Salmo él sigue diciendo: restaurará mi alma. A mí me llama la atención porque esa es la palabra que en la proclama se utilizó para el año del retorno, la palabra shu. Pero cuando vemos los que les resalté en otro, fue ahí en rosado, dicen que es restaurar, es renuevo, recuperar, reposo, retornar y recompensar. Los que hemos venido en la línea de Ministerio Ebenecer saben que esas 2, 4, 5 son básicamente las últimas proclamas que se nos han dado. El año pasado, ¿año de qué era? Año de la recompensa. Y este es un año. Yo les decía a los hermanos, antes de que el apóstol diera la proclama de este año, que era esa, yo les decía, este va a ser un año de retorno. Este va a ser un año de doble recompensa. Como que el apóstol me hubiera pasado la proclama. Entonces, ¿qué es restaurar? Volver al punto de partida. Miren esto, descargar. ¿Tendrás alguna carga, mi amado hermano, que quitarte? Este es un año, este es el tiempo, este es el momento. Solo voy a leer: renuevo, girar, refrigerio, enderezar, recapacitar, revocar, recuperar, reposo, retornar y recompensar. Y veamos rápidamente. Entonces, todo eso que ya hablamos es una preparación que Dios nos da. ¿Para qué? Para que cuando venga el valle de sombra de muerte, ustedes y yo lo pasemos, pero lo pasemos. Yo tuve una visión hace mucho tiempo y como consecuencia de eso fue que surgió este tema. Este tema yo lo compartí como en el 2016, pero lo estaba revisando, pero nada que ver a como lo desarrollé hoy. Y en esa oportunidad yo tuve una visión y veía que exactamente, por eso busqué una imagen como esta en internet. Yo veía eso exactamente, pero todo era de color rojo, como con fuego. Y yo veía que yo andaba caminando ahí en medio de todo eso, pero andaba un personaje muy alto a la par mía. Y aunque en las montañas, digámoslo así, se miraban como unos tipo dragones ahí con alas y todo, pero pasé por el valle y no me pasó nada. Y no fue que no me pasara nada porque era yo, sino no me pasó nada por el personaje que iba conmigo. Esos dragones lo miraban y como que querían tirarse, pero cuando lo veían a él, solo se quedaban viendo. No pasó nada. Entonces muchas veces, mi amado hermano, esos valles del alma nos estorban. ¿Por qué? Porque nos apartamos de él. ¿No han escuchado ustedes una canción? Ellos dicen que son cristianos, pero la canción dice: no todos los burros son tan burros, se llama. ¿La han escuchado alguna vez? ¿No? No todos los burros son tan burros. La cosa que en esa canción ellos están hablando del burro que cargó a Jesús, que el burro que entró al arca de Noé, y así ponen varios ejemplos de burros, mis amados hermanos, que son animales, pero en medio de todo, de su ignorancia y su carencia, hicieron la voluntad de Dios. Amén. Y muchas veces, mi amado hermano, el conflicto con nosotros, amén, son los valles de sombra, de muerte que hay en el alma. Veamos, vamos a hablar rápidamente acá. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Decimos amén. Ok, pregunto, según todo lo que ya vimos, ¿y por qué Él está conmigo? ¿Qué significaba descansar? El significado, te les puse el tigrito así, ¿qué significaba? Agazaparse. Entonces, ¿por qué en medio del valle de sombra y de muerte? ¿Por qué tenemos que tener la convicción de que Él está con nosotros? Porque lo llevamos agarrado, estamos agarrados.
No sé si habrán visto alguna imagen también en donde se veían unas huellas que van en el mar y al principio iban 4 y luego van solo 2. Y luego dicen ahí, ¿por qué me soltaste? O algo así, pensando que las huellas que se veían eran las mías, por así decirlo. Pero luego dicen, no te solté, es que yo te llevaba cargado. Entonces las huellas que se veían, ¿de quién eran? De Él. Entonces, si en el momento de dificultad, mi amado hermano, tú y yo nos aferramos a Él, no nos va a pasar nada, hombre. Y aunque nos llegara a pasar algo doloroso, triste, lo que sea, Él está con nosotros. Voy rápido porque tengo todavía, imagínense, la número 13 y son 22 de la introducción, nada más, el desarrollo otro día. Sombra, ¿qué significa esa palabra? Valle de sombra de muerte, dice tinieblas. Entonces vean, a esto es a lo que el enemigo nos quiere meter. Cuando pone, vamos a mencionar una palabra, una carga. Cuando me siento cargado, cuando se sienten cargadas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer? Meter tinieblas. ¿Y qué es la palabra tiniebla? Ausencia de luz, oscuridad profunda y confusión. En medio de una dificultad. Miren, perdónenme que les ponga el ejemplo, pero cuando yo salí y vi lo que pasó ahí, la persona que venía en el vehículo se agarraba la cabeza y cuando vio que yo salí, me imagino que haber pensado la cerca, qué sé yo, y me grita, ayúdenme, me gritaba. ¿Qué podía hacer yo? Después apareció otro y ayude, quería que todo el mundo lo ayudara. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque cuando hay algún momento de tinieblas, de sombra, uno no haya qué hacer. Allá en Guatemala, no sé si hay acá, porque no conozco, mis amados hermanos, pero hay un conflicto sobre todo en los pueblos, que los días domingos, las personas, allá hay mucho indígena, el día domingo le están pidiendo a Dios en la mañana un milagro por cualquier cosa, pero el día lunes en la mañana, ¿en dónde creen que están? Pidiéndole al brujo. Si no lo hace Dios, aunque sea el brujo que lo haga, ¿qué va a responder Dios así? Entonces, en un momento de confusión, no sé si alguna vez habrán estado, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer. Ese es un valle de sombra. Ese es un valle de sombra. ¿Que en dónde está? En el alma. ¿Qué está haciendo? Ministrando confusión. Sigo. Valle de sombra es un valle de aflicción. El valle de aflicción es un lugar de sufrimiento y es un lugar de prueba. ¿A cuántos de ustedes, así sinceramente, les gustaba que los examinaran o que les pasaran las pruebas o los exámenes cuando estudiaban? ¿A nadie le gustaba hacerse examen? Mire, aquí me he dado cuenta que el examen, no sé si así le llaman, el examen para la licencia, he visto que es bien difícil. He conocido gente que 7 veces ha ido y las 7 veces ha perdido. No son fáciles, pero ¿son necesarias las pruebas? Son necesarias. Porque si uno no saca, aunque sea 60 en el examen, no pasa de año. Miren este otro significado de la palabra sombra de muerte, significa noche del alma. Y esto es una crisis espiritual, una crisis emocional intensa. Lobreguez, oscuridad. Miren esto, una cosa es que haya oscuridad, pero otra cosa es que la oscuridad sea tenebrosa. No sé si alguna vez habrán transitado, curiosamente a mí me pasó uno de estos días. Andaba ahí en una carretera y yo venía tranquilo, porque había luz en la carretera. Cuando llegué a un lugar donde ya solo me alumbraba la luz del carro, me dio cosa, dijo el doctor Chapatín. Ya yo me preocupé y dije, tengo que salir de aquí rápido. Y los pensamientos, ¿y si me quedo aquí? No, mejor lo aceleré y bendito Dios, aquí estoy. Pero una noche del alma, una crisis espiritual o una crisis emocional intensa. Lobreguez, no estábamos en esto, oscuridad tenebrosa, de que no solamente es oscuridad, sino me da miedo.
Penumbra, incertidumbre espiritual. Umbría, no hay claridad. Desolación, soledad y vacío interior. Angustia, dolor emocional profundo. Abismo, sensación de estar perdido y sin salida. Oro, pero siento que Dios no me escucha. Todo eso, lo que está en verde, son los significados de la palabra valle de sombra de muerte. No sé, solo por pura curiosidad, ¿alguna vez has sentido algo de eso? Entonces, que si lo has sentido, lo has experimentado, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Un valle de sombra en el alma. Miren, pues voy a leerles porque ya solamente me quedan 5 minutos. Pues saben que normalmente predico 1 hora, llevo 55. Ya, faltan 15 casi. Los valles de sombra en el alma son todas las experiencias negativas en nuestra vida que nos llevan a crear, vean esto, un lado oscuro, el cual llamamos los valles de sombra del alma. Y son creados por nuestras emociones, por nuestras expectativas, por nuestros sentimientos, aunque no son nuestros, ¿verdad? Pero muchas veces por traumas. Miren, pues a veces tenemos que ser muy sabios para hablar, mis amados hermanos. Yo les comenté y ayer que pasé con los hermanos les enseñé que una oportunidad andábamos en el carro negro, traíamos cerámica y el güey nos metió por una bajadota y por una subidota que el carro no salió. El asunto es que me dice alguien por ahí, nos llegaron a ayudar, nos dicen, dele para atrás y después le da duro para arriba. Y lo hicimos, pero cuando ya le está dando para atrás, hay una orilla ahí de un barranco. Y Mercy y Adonai iban atrás, y ellos así, que los bajaron y todo. Después, ya cuando estábamos acá, me dice Adonai, papi, es que yo me asusté, y vengo yo y le digo, sí, mi amor, es que de plano te traumaste. Después me dice, no sé si fue días después o más tarde, me dice, papi, es que yo me traumé. ¿Quién le dijo que se había traumado? Yo. No, mi amor, cuando él me dijo así, dije, Dios mío, ¿qué hice? ¿Sabes que le cambié el asunto? Y ahora dice, papi, ¿verdad que yo no estoy traumado? No, mi amor. Ok, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces, mi amado hermano, nos pasan cosas que en realidad sí nos trauman. Y ese es un valle. Ahora, por ejemplo, yo miro, se hace un ejemplo, ¿verdad? Miro que está lloviendo y está tronando, ¿qué hago? Dios mío, me va a caer un rayo, me encierro, me pongo, y hasta rezar se pone muchas veces. Y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque puede ser que hay un valle de sombra. Bueno, pero avancemos, mis amados. Espero estarme dando a entender. Miren, los valles de sombra, mis amados hermanos, en el alma son impulsos que no controlamos. Les pongo un ejemplo. Saúl. ¿Qué intentó hacer Saúl? En medio de esos impulsos que no controlaba, intentó matar a David. ¿Se imaginan ustedes cómo era de impulsivo Saúl? Que dice la Biblia que estaban a la mesa, pero Jonatán y David ya habían hecho un trato ahí, ¿verdad? Mira, pues yo voy a faltar esta noche, le dicen. Y si tu papá se enoja, eso quiere decir que me quiere matar. Si no se enoja, quiere decir que hay paz. Okay. Llega la primera noche, el lugar de David vacío y Saúl nada. Llega la segunda noche y ya Saúl se enoja y empieza a gritar. ¿Por qué? Porque David no está. Imagínense, el que faltaba era David. ¿Y saben qué le dijo Saúl a Jonatán? Hijo de la perversa, le dijo. Maltrató a su propio hijo si el que faltaba era David. Y a su propio hijo le dijo, hijo de la perversa. Entonces, un valle de sombra en el alma es un impulso que no controlamos. Cuando reaccionamos, yo ya lo dije, yo ya lo hice, ahora que se aguante si quiere. Quiere decir, bueno, si no, también. Vaya a joder a otro lado, que mire qué hace. Ese es un impulso en el alma, mi amado hermano, que eso es Saúl con un intento de asesinato. Otro valle de sombra. Los valles de sombra son disfunciones en nuestra personalidad. Y les pongo como ejemplo Jonás. Jonás se enoja por hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo manda a predicar a Nínive. Él no quería ir. Luego resulta yendo, Dios salva a toda aquella nación
Y luego Jonás le dice, por eso no quería ir, porque bien sabía que los ibas a salvar. ¿Qué quería Jonás? Que los mataran, quería. ¿Se imaginan ustedes? Jonás con disfunciones en su personalidad. Luego se pone bien enojado con Dios por una plantita que se murió. Ese es un valle de sombra. Entonces ahí tenemos que escudriñar, mis amados hermanos, nuestra alma. Si por cualquier cosita reaccionamos como Saúl o como Jonás, enojado contra Dios, el otro echándole la culpa a ¿cómo se llamaba el hijo de Jonatán? Saúl. Un valle de sombra son como obligaciones o leyes. Y aquí pongo de ejemplo al apóstol Pablo. Pobre de mí, decía él, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? Y al final lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer, lo malo que no quiero eso hago, y encuentro que hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero. Ese es un valle de sombra. Otro valle de sombra, Jesús. Bendigo a mi Señor Jesús, ¿verdad? Pero ustedes y yo sabemos que Él fue puro, sin mancha, pero hubieron momentos en los que Él mismo dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Dios mío, ¿por qué me dejaste? Cosas como esas a veces salen de nuestra boca, de nuestra alma. Dice, un valle de sombra. Momentos de profunda oscuridad espiritual, emocional o existencial. Ya ni vivir quiere mucha gente. Sufrir me tocó a mí en esta vida, pastor. Yo no nací para amar, pastor. Nadie nació para mí. ¿Qué es eso? Ese es Juan Gabriel, ¿y ustedes cómo saben? Eso es, mis amados hermanos, un valle en el alma. Un valle de sombra en el alma. Y por último, etapas de crisis interior. David, ¿qué fue lo que acabamos de hablar de estos días de la depresión? De esto de la depresión, ¿qué le dijo David a su alma? Alma mía, ¿por qué estás tan deprimida? ¿Qué tenía en realidad? Un valle de sombra en el alma. Ay, todavía me falta, ya me pasé 1 minuto. Me faltan 10 para pasar. Voy rapidito, mis amados hermanos. Momentos de crisis. ¿Qué es un valle de sombra en el alma? Momentos de crisis interior. Como consecuencia de una pérdida, de un abandono, se siente uno desorientado en el olvido, dudas de fe, desánimo, ansiedad, dolor, fracaso, depresión, extravío, sensación de estar lejos de Dios o de no entender su propósito. ¿Qué más? Es un valle de sombra de muerte en el alma. Pruebas espirituales, la tentación, la confusión, cuando parece que Dios no responde, ataques del enemigo, soledad y silencio, sentimientos de culpa o condenación que oscurecen la esperanza. Dentro del tema, el fin es, ya con esto voy terminando, 2 más, entender qué es un valle de sombra de la muerte, de sombra y de muerte en el alma, descubrir cómo se desarrolla el lado oscuro, identificar cada uno la parte de sombra que tiene en su alma, examinar el pasado, cómo vencer y ser libre de esa parte oscura en su alma, resistir el veneno. Ahí vamos a hablar, cuando nos toque, ¿verdad?, cómo se formula un valle de sombra de muerte en el alma, en el diálogo que tuvo la mujer con la serpiente en el huerto. Muchas veces ustedes y yo estamos bien, estamos intentando agradar al Señor, pero viene el diablo que Jehová lo reprenda y lanza pensamientos. A mí me dijo alguien en una oportunidad, pastor, yo ya no creo en eso del evangelio. ¿Y saben por qué dijo eso? Porque estaba teniendo problemas en su matrimonio. Entonces, un problema, mi amado hermano, una dificultad, cualquier cosa adversa, no puede, si ustedes y yo somos pastoreados por Dios, amén, permitir que en nuestra alma se forme un valle de sombra de muerte. Y si se forma ese valle de sombra de muerte, es porque me solté. ¿De quién me solté? Del Señor. Tengo que terminar, con esto termino. El valle de sombra o lado oscuro se refiere a nuestros impulsos negativos, a las obligaciones, motivaciones y disfunciones internas que nos conducen a minar
nuestro éxito o a minar nuestra realización. El valle de sombra en el alma es nuestro lado oscuro. Se convierte lentamente en agente de la vida, un agente de las experiencias, y se revela a menudo en momentos de la frustración o de cólera. Momentos en los que nos sentimos frustrados, agobiados, decir, ya no puedo, ya no aguanto, mejor no hubiera hecho esto, ahora ya lo hice, no, ya para qué quiero vivir. Todo eso, mi amado hermano, que como seres humanos nos pasa, es porque se han formado valles de sombra, de muerte en el alma, y llega un punto en el que yo no sé si les habrá pasado, me imagino que tal vez sí, uno ora y no ve respuesta. Uno le pide a Dios por X cosa y pasa todo lo contrario. ¿Será que Dios no me escucha? Termino con esto. Yo se les digo, rápidamente, nosotros en Guatemala, mis amados hermanos, compramos un terreno para la iglesia que estábamos pastoreando. Para no hacerles cansada ni larga la historia, perdimos el terreno. Hoy estaba haciendo cuentas, más o menos creo que fueron como 8 millones de colones, ¿verdad? Lo que ya habíamos pagado. Por no perder el terreno, fuimos con licenciados, y los licenciados nos dijeron que había una forma de seguir pagando. Ya el dinero no le iba a llegar directamente a la persona que nos vendió el terreno, pero que si se comprobaba de que nosotros seguíamos pagando, y aunque la persona no quería continuar con el contrato, el terreno lo podíamos comprar. ¿Qué creen que pasó? Lo hicimos, y al final el licenciado se desapareció con las mensualidades del terreno que habíamos dado. Entonces perdimos como 9 millones de colones, más o menos. En una de esos sentimientos, en esa etapa, yo llegué, ya cuando básicamente estábamos perdiendo el terreno, el templo, y me postré a orarle al Señor. Me quedé sin habla, me quedé sin aire. Yo sentía que esto de aquí se me iba a explotar, me quedé como sin habla, y yo dije, hoy sí, al ver que su siervo está ahí humillado clamando, nos va a dar el terreno. ¿Qué creen que pasó? No pasó nada. Perdimos el terreno. ¿Y en dónde estamos hoy? ¿Qué creen que hubiera pasado si conservamos el terreno? Estuviéramos allá, no nos conoceríamos y ustedes fueran más felices. ¿Se dan cuenta, mis amados? Yo clamé, Dios sabe que yo clamé, lloré, grité, como ustedes no tienen idea, pero no pasó nada. Y ahora que estoy acá y vemos lo que hemos logrado, por gracia y misericordia de Dios, ¿cómo creen que me siento? ¿Será que todavía me siento dolido por el terreno? ¿Le pido a Dios que parta un rayo a la señora? No, los bendigo. Y estoy agradecido con lo que Dios permitió que pasara. Porque si no pasa eso, si no pasamos por ese valle de sombra, no estuviéramos acá. Y les digo algo, mi esposa y yo, mi familia, somos felices en esta nación. Allá no muchito, pero aquí sí. Pasó nuestro valle de sombra y el Señor nos permite estar acá ahora. Entonces, cuando pases, mi amado hermano, tu valle de sombra y de muerte, vas a ser feliz, pero agazapado. Por eso les coloqué la imagen, porque a veces no se nos queda tanto el significado, pero que se les quede la imagen de ese tigrito ahí, aferrado al árbol. Aférrese hacia Cristo. Y venga lo que venga, mi amado hermano, vas a salir de ahí, decimos amén, y vas a ser feliz. Vas a ser feliz. Escrito está, amado, yo te juro, dice la palabra, que serás feliz. Ay, ni un amén, hermano. Yo te juro, dice el Señor, que serás feliz. Pero sal de ese valle. Preocupaciones van a venir.
Pero ¿cómo las vamos a enfrentar? Agazapados, agarrados a Cristo, fluyendo como un río. Fluyendo como un río, y cualquier cosa que se te ponga enfrente, llámese como se llame, tentación, muerte, enfermedad, dolor, tristeza, agobio, lo que sea, te lo vas a llevar de corbata. ¿Por qué? Porque tu Salvador aún vive. Y yo sé, dice la palabra, que aún del polvo me levantará. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mi amado hermano. No estás solo, no estás solo.